Hoy en Radio Resultados. Claudia Sheinbaum Pardo celebra la decisión de la Suprema Corte que permite el avance de la reforma judicial. Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Presenta el gobierno de México la Estrategia Nacional para garantizar la energía eléctrica a todos los mexicanos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 6 de noviembre. Ya estamos listos para informarle. Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que la reforma al Poder Judicial avanza. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma, por lo que dijo que la elección de jueces, ministros y magistrados va el 1 de junio de 2025. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum reconoció los argumentos del ministro Pérez Dayán para votar por la continuación de la reforma judicial durante la discusión en la Suprema Corte. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución. Al encabezar la presentación de la Estrategia Nacional para garantizar la energía eléctrica a todos los mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad seguirá creciendo y fortaleciéndose al mantener el 54% de la generación eléctrica. El objetivo es garantizar la energía eléctrica para todas y todos los mexicanos y para el desarrollo del país. ¿Cómo se hace? Al menos el 54% de la generación eléctrica es de Comisión Federal de Electricidad. El 46% se permite ese porcentaje para la generación eléctrica de privados. Y tras darse a conocer los resultados de la elección en Estados Unidos que dan el triunfo a Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló lo siguiente. Están pues las noticias de que ganó el presidente Trump, pero de todas maneras nosotros vamos a esperar el día de hoy a que termine en algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. Claudia Sheinbaum afirmó que la atención de los temas de migración con Estados Unidos continuará. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel. Es decir, los temas de migración, donde ayer lo dije, en México se ha disminuido la migración en la frontera norte en 75% de diciembre de 2023 a la fecha, de una forma humanitaria. Agregó que los temas de drogas y armas también están en la agenda México-Estados Unidos. De igual manera, lo que tiene que ver con la entrada de drogas de México a Estados Unidos, la entrada de armas de Estados Unidos a México, es decir, los temas relacionados con tráfico de drogas. Claudia Sheinbaum reveló que se dará todo el apoyo a los mexicanos que tienen estatus de ilegales en Estados Unidos ante las amenazas que hizo Donald Trump en campaña. Primero, pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente toda posibilidad de cambiar la reforma judicial, por lo que se mantiene vigente y se considera legal. El Pleno de la Corte desestimó los argumentos que formularon los partidos Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano en contra de la modificación a las normas constitucionales que modifican al Poder Judicial de la Federación. Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que se definió como legal la reforma al Poder Judicial, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lamentó el fallo y afirmó que defenderán la división de poderes. En tanto, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, acusó de traidor al pueblo al ministro Alberto Pérez Dayán, quien emitió el voto decisivo. Por su lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda, informó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revisen este caso. Por el lado contrario, Morena en el Senado celebró la decisión de la Suprema Corte. Gerardo Fernández Noroña, presidente de esta Cámara, dijo que le dio mucho gusto que la actitud canalla de algunos ministros haya sido derrotada. Morena y aliados interpusieron un juicio en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular el reciente acuerdo del INE, a partir del cual interpondrá controversia constitucional en contra de un tema vinculado a la reforma judicial. La semana pasada, el Consejo General del INE determinó por mayoría de 6 votos contra 5 acudir a la Suprema Corte de Justicia para tratar de revertir las nuevas facultades de la presidencia del Consejo. Después de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Adrián Alcalá, reiteró su convicción de seguir buscando el diálogo en favor de la prevalencia del instituto. En la plataforma, Alcalá señaló que conversaron sobre el curso del dictamen que busca la desaparición del organismo constitucional autónomo. El senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio a conocer que ya se tiene una terna de aspirantes para elegir a quien ocupe la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que es posible que este tema se aborde en la sesión plenaria de este miércoles. Además, subrayó que las y los senadores tienen total libertad de emitir su voto en torno a la elección, así que cualquier persona que esté incluida en la terna tiene posibilidades de ser titular de la CNDH. Ciudad de México. Este martes avanzó en comisiones del Congreso capitalino la derogación del delito de aborto en la Ciudad de México, por lo que ninguna mujer sería castigada con cárcel en caso de interrumpir su embarazo, incluso en el 9º mes. No obstante, en la ley de salud local se mantiene el límite de 12 semanas para que las mujeres puedan acudir a los servicios de salud de la ciudad a solicitar la interrupción de su embarazo. De acuerdo con legisladoras, esta temporalidad se mantiene porque a partir de la 12ª semana, la práctica de un aborto puede ser riesgosa para la salud de las mujeres. Ante este avance en comisiones de la derogación del delito de aborto en la capital del país, la diputada del PAN capitalino, América Rangel, presentó una contrapropuesta para proteger a los no nacidos. Información de los estados. El comandante de la 35 Zona Militar del Ejército Mexicano con sede en Chilpancingo, el general de brigada Jorge Pedro Nieto Sánchez, aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional contribuirá con autoridades locales de Guerrero en la búsqueda y localización con vida de las 16 personas del poblado de Chuautipán, municipio de Chilpancingo, en la zona centro de Guerrero. En conferencia realizada el día de ayer, los militares denunciaron que dichas personas se encuentran retenidas contra su voluntad por un grupo de delincuentes conocidos como los Ardillos. En Guerrero, hombres armados irrumpieron la mañana de este martes en el Hospital del IMSS Bienestar del municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande, que se encuentra en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, donde privaron de la vida a un hombre que recibía atención médica. El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de ayer, cuando sujetos ingresaron al nosocomio y después de localizar a la víctima, accionaron sus armas para posteriormente huir. Un juez de control abrió un proceso penal y dejó en prisión preventiva a Francisco Federico N., acusado por los delitos de homicidio calificado y asociación delictiva, por presuntamente haber asesinado a balazos al marín estadounidense Nicholas Douglas Ketz García. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló este martes en un comunicado que el crimen ocurrió el 18 de octubre a las 19:30 horas, cuando la víctima de 31 años, quien formó parte del ejército estadounidense, viajó
viajaba desde Arizona, Estados Unidos, hacia el balneario de Puerto Peñasco, México, para pasar unas vacaciones junto con su novia y su suegra, pero fueron emboscados por un grupo delictivo en la carretera. Este martes quedó formalmente instalada la 67ª legislatura del estado de Veracruz, rindiendo protesta a las 50 diputadas y diputados que conforman el Congreso local para el periodo 2024-2027, donde la mayoría son abanderados de Morena. Alrededor de las 11:20 horas fue instalada la mesa directiva de la 67ª legislatura del Congreso de Veracruz. Por votación unánime, se designó a la legisladora de Morena, Tania Carola Viveros Cházaro, como la presidenta. Este martes, un par de reos del Centro de Reinserción Social, ubicado en el municipio de Mixquiahuala, se fugaron en el momento en que eran trasladados en un vehículo oficial del penal a las oficinas de los juzgados penales ubicados en la cabecera municipal para rendir sus declaraciones del proceso que enfrentan. Los dos evadidos fueron identificados como Luis Fernando Ugalde y Juan Pablo Sánchez Mendoza. Economía. El peso mexicano pasó una mala noche tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, después de depreciarse hasta 3% durante la noche del martes 5 de noviembre. Mientras avanzaban los resultados de la votación, el tipo de cambio llegó a dispararse hasta las 20.71 unidades, tras confirmarse que Trump ganó en Carolina del Norte. Este miércoles, al inicio de operaciones en casas de cambio y bancos, el dólar estaba en 20.46 pesos. Clima. El Frente Frío número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país, lo que ocasionará lluvias y chubascos. Además, un nuevo Frente Frío, el número 8, se aproximará a la frontera noroeste y norte de México, lo que ocasionará el descenso de temperatura y vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, y se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados, con heladas en Sonora, Chihuahua y Durango. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la extensa circulación del ciclón tropical Rafael se localizará en el noroeste de Cuba y reforzará la probabilidad de lluvias con chubascos en la península de Yucatán, pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo. Internacional. El candidato republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos al derrotar a su contrincante, la demócrata Kamala Harris. Trump fue elegido 47º presidente de Estados Unidos. Su victoria se confirmó poco después de las 5:30 horas, tiempo del este, cuando ganó el disputado estado de Wisconsin, superando el umbral de los 270 votos electorales requeridos. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituyó este martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por discrepancias en la gestión de la guerra en Gaza, y nombró como su sustituto al hasta ahora titular de Exteriores, Israel Katz. Las oficinas de Netflix en París y Ámsterdam fueron allanadas este martes en el marco de una investigación sobre sospechas de fraude fiscal y de trabajo oculto. El registro efectuado este martes por investigadores financieros especializados forma parte de una investigación abierta en noviembre de 2022. El Consejo de Ministros de España aprobó este martes un primer paquete de medidas para paliar las consecuencias de la Dana y hacer frente al enorme costo de la catástrofe. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, explicó que esta medida contemplará 78 municipios, 75 de la Generalitat Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía. Este primer paquete tendrá un costo de 10.6 millones de euros. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.